Hola y bienvenidos al primer vídeo sobre ePlan. ePlan es un software de gestión de proyectos. Digamos que lo que hace ePlan es que a través del software nosotros podemos generar documentación esquemática, es decir, esquemas tanto eléctricos como de fluidos. Y el software, una vez que nosotros hemos creado todos los planos del proyecto referidos a esos esquemas, nos permite generar la documentación añadida que se requiere para este tipo de proyectos dentro de la parte de planos, como pueden ser, por ejemplo, los esquemas de borneros. Yo puedo hacer todos los esquemas eléctricos y después el software automáticamente me genera esa tabla de borneros. Es un software especialmente completo y nos permite hacer otras muchas funcionalidades, como puede ser hacer renderizados de los cuadros eléctricos que nosotros hemos hecho de los esquemas, provenientes de los esquemas. Nos permite hacer renderizados en 3D y ver un poco cómo debemos distribuir o distribuir nosotros físicamente en la simulación esos elementos para ver pues, qué problemas podemos tener a la hora de realizar el cuadro. Además de eso, otras muchas funcionalidades. Sin más dilación, vamos a empezar ya nuestro primer proyecto, el proyecto de ejemplo, y ese proyecto se va a basar en una máquina clasificadora. Esa máquina clasificadora tiene suficiente variedad de elementos como para que nosotros podamos realizar un proyecto notablemente completo y así podáis ver vosotros que pues un poco todo lo necesario para utilizar a nivel básico, digamos, este software. Para crear el proyecto, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir a fichero y vamos a darle a nuevo. Al darle a nuevo nos abre una ventana que es de crear proyecto donde ponemos los datos, ¿no? Al final, los datos fundamentales que hay que colocar es el nombre del proyecto, que le vamos a llamar, por ejemplo, clasificadora. Después, el lugar de almacenamiento, pues ya sería, deberíamos elegirlo, pero bueno, vamos a utilizar simplemente el que viene por defecto. Y aquí en proyecto básico, tenemos que poner una plantilla de proyecto. Hay diferentes tipologías de proyectos en los que ePlan nos provee de diferentes plantillas para, digamos, configurar todas las funcionalidades que tiene ePlan, que son bastantes, de una forma estandarizada y así pues no preocuparnos tampoco mucho de otras cosas y ponernos, digamos, al proyecto. En cuanto al proyecto básico, veis que aquí hay diferentes tipologías de plantilla. Nosotros vamos a coger una IEC básica, es decir, vamos a ir hacia el tema de la asociación de IEC y después de las que hay aquí vamos a coger la 1 por coger una, es decir, podríamos coger otras que tendrían variaciones dentro del proyecto, pero nosotros nos vamos a basar en esta una. Una vez que ya tenemos el proyecto básico, podemos simplemente establecer la fecha de creación. Si lo quitamos, nos aparecerá una fecha por defecto, que es la fecha de creación del software. Y también podemos establecer un autor, que bueno, pues podemos poner que este proyecto, el autor del proyecto, el responsable máximo del proyecto, pues por ejemplo, sería yo, ¿no? Bien, al darle a aceptar, el software comienza a generar pues toda la documentación de la plantilla. Más bien, más que documentación, son ajustes que tiene que realizar, que realiza internamente para acomodar al proyecto, ¿no? Aquí nos sale la ventana de propiedades del proyecto, es decir, nosotros vamos a trabajar mucho con propiedades, es decir, propiedades de proyecto, propiedades de página, propiedades de dispositivo y centrándonos sobre todo en esta parte de propiedades, aquí veis una serie de propiedades. Estas propiedades están añadidas, digamos, para verlas de forma rápida y nosotros aquí las podemos modificar.
son propiedades que entiende el software y la plantilla, que son las que hay que cubrir, las básicas. Por ejemplo, la descripción del proyecto, el número de proyecto si queremos asignar, nombre de la empresa, es decir, propiedades propias del proyecto que con cierta lógica vamos a utilizar. Es decir, si yo cubro el nombre de la empresa y la dirección de la empresa, va a ser porque yo quiero que en algún documento figure eso. Es decir, pues en la portada, por ejemplo, quiero que figure el nombre de la empresa y la dirección de la empresa. Si yo pongo la descripción del proyecto, es porque en algún lado va a aparecer, pues no sé, en la portada o incluso en cada una de las páginas. No vamos a cubrir todas las propiedades que tiene un proyecto, porque fijaos que también es algo muy laborioso, porque no son estas propiedades que aparecen aquí, estas son las que considera el software que nos pueden interesar. Si yo le doy a añadir propiedad a este botón más, fijaos que aquí tengo muchísimas más propiedades. Muchas de ellas, como veis, son propiedades, digamos, de reserva. Es decir, si yo no encuentro la propiedad que yo quiero, es decir, por ejemplo, aquí hay año de construcción, pero imaginémonos que quiero una propiedad que me invento yo que no tiene campo. Pues aquí yo tengo campos adicionales y campos adicionales de diferentes usuarios. Al final no dejan de ser campos adicionales donde yo puedo añadir lo que yo considere. Pero veis que hay muchísimas propiedades que al final es casi inabordable, ¿no? ¿Qué vamos a cubrir de aquí? Pues lo que nosotros consideremos. En este caso yo voy a cubrir, a modo de ejemplo, la empresa. Pondremos una dirección, no las dos. Y alguna cuestión más, podemos poner la descripción también. Gasificadora de botellas para una industria de reciclado de plásticos. Por ejemplo, alguna cosa más que vayamos a cubrir, podríamos poner un número de proyecto, autor, podríamos ponerle aquí el autor del proyecto. Veis que me aparecen aquí datos del autor, pues podríamos poner el nombre del autor. Con su dirección completa, su domicilio, su teléfono. Bueno, como veis aquí podemos poner diferentes propiedades, ¿no? Vamos a poner simplemente como propiedades de proyecto eso que hemos puesto, es decir, la empresa, la dirección de la empresa y el nombre del autor, más la descripción del proyecto. Claro, efectivamente, aquí hay que cubrir muchos más campos si queremos que el proyecto, pues, evidentemente tenga profundidad. Pero ojo, estas propiedades se pueden modificar cuando nosotros queramos en el proyecto. Por lo tanto, no hay prisa por cubrirlas ahora. Nosotros cubrimos ahora estas y después, a medida que vaya avanzando el proyecto, cubriremos las que nosotros consideremos, las que nosotros necesitemos. Además de la pestaña de propiedades, tenemos una pestaña de estadística que, mientras que no hagamos el proyecto, no se va a cubrir mucho. En este caso tenemos una página de evaluación y una página total, es decir, nos ha generado automáticamente una página que es propia de la plantilla, que es la portada. No tenemos nada más porque no lo hemos creado. En cuanto a la pestaña de estructura, aquí nos dice
cómo se va a ordenar o cómo queremos nosotros que se ordene las páginas, los medios de explotación, las regletas, cómo van a ordenarse. Entonces, básicamente, esa designación, esa ordenación, como veis, tiene diferentes tipologías. Podemos ponerla nosotros, puede venir ya un poco predefinida, y si no, pues va ordenada por número de instalación, por tipo de documento, lo que sea. Nosotros vamos a usar la designación de función y designación de localización únicamente. Es decir, vamos a utilizar dentro de la norma una ordenación de función, es decir, lo que va asociado con el igual, y de designación, lo que va asociado con el más dentro de la norma. Si le damos a los puntos, a los puntitos que hay a la derecha, veis que están ordenados. Viene la asignación de la función, la designación de la función, el lugar de instalación, la designación de esa localización y después qué tipo de documento es y qué estructura definida por el usuario que le podemos dar, ¿no? Aquí podríamos jugar a ordenarlas jerárquicamente, es decir, le puedo poner que la designación de la localización sea jerárquicamente lo más elevado, es decir, lo primero de la ordenación va a ser esa designación. En este caso, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a bajar y vamos a dejarlo como está. Y lo que vamos a usar fundamentalmente es la designación de función y la designación de localización, es decir, va a agrupar los planos y va a nombrar y designar las páginas primero por su función y después por dónde está situada los elementos que nosotros estamos representando en el plano. Lo mismo con el resto, ¿no? En este caso, todo va designado con su función primero y después con la localización. Por ejemplo, si estamos hablando de una regleta de Bornes, esa regleta de Bornes, en cuanto a su nombre, va a ir identificada y ordenada primero por su función y después por su localización. Siempre vamos a usar en este proyecto eso, pero podríamos hacer una ordenación simplemente, una designación solo por la localización, solo por la función o en función de otras cuestiones, ¿no? Bien, esto lo vamos a dejar tal como está y aquí tenemos el estado. El estado también está relacionado con, una vez que nosotros ya tengamos una serie de planos, pues poder comprobar ciertas cuestiones de esto. En un principio también es algo que se irá cubriendo a medida que va pasando el proyecto. Y ya tenemos abierto nuestro proyecto, ya tenemos abierto nuestro primer proyecto y vamos a ver un poco cómo es el entorno de ePlan. En cuanto al entorno de ePlan, podemos ver en la parte izquierda que tenemos unos navegadores. Este que tenemos abajo es previsualización gráfica, nos permite, sin tener que ver todos los planos o cada uno de los planos, ver un poco lo que hay para seleccionar. Y aquí tenemos la navegación de las páginas, es decir, esta es la navegación de páginas. Si veis aquí, está el botón navegador y dentro de la cinta página, ¿no? Esta cinta página, yo si le quito el navegador, veis que desaparece dicho navegador. Si le pongo el navegador, aparece el navegador. Vamos a trabajar también bastante con navegadores. Aquí hay navegadores de todo tipo. Por ejemplo, tenemos en medios de explotación, que está aquí, en medios de explotación, tenemos un navegador de Bornes, un navegador de conectores, un navegador de PLC, es decir, tenemos muchos navegadores que vamos a ir usando a lo largo del proyecto. En este navegador de páginas tenemos la única página que se nos ha generado automáticamente cuando hemos hecho el proyecto, que es una hoja de título. Veis que en la previsualización se ve la hoja de título y veis que está jerarquizada, es decir, está identificada por su función, el igual, y su localización, el más. Por estándar vamos a identificar los planos y todo en función de su función y su localización. Si yo pues clico la hoja de título 2 veces, me la abre
y yo ya aquí podría modificar cosas. Es un formulario que se ha creado automáticamente, no debería modificarlo, sino que debería modificar, si quiero modificar algo, su plantilla, es decir, la plantilla que usa de esta portada, modificarla para que automáticamente me salga aquí. En la parte de arriba tenemos lo que habíamos visto de las cintas. Aquí tenemos diferentes cintas y dentro de las cintas tenemos diferentes apartados que hacen diferentes cuestiones, ¿no? Quien esté familiarizado pues, con otros tipos de software, ahora se utiliza mucho esta distribución. Y cada uno pues iremos descubriendo para qué vale, ¿no? En un principio, dentro de inicio, hemos visto que el apartado página pues podemos invocar al navegador, pero ya veremos que hay más cuestiones. Y en la parte de la derecha se nos van a ir apareciendo en función de donde estemos ciertas también navegadores, es decir, aquí tenemos un centro de inserción que es el que nos permite introducir elementos. ¿Vale? Podemos introducir, ya veis, diferentes elementos, dispositivos, símbolos, etiquetas y utilizar ciertos atajos para favoritos e incluso pues, últimos utilizados, ¿no? Si yo no estoy seleccionando la hoja, que estoy seleccionando el proyecto, veis que el centro de inserción se mantiene porque sigo viendo esta página. Si no la estuviese viendo, si estuviese viendo otra página, no tendríamos a lo mejor ese centro de inserción. Pues bien, hasta aquí digamos un poco esta introducción a ePlan. Hemos visto un poco cómo crear el proyecto y una vez creado, qué tenemos por ahora en el proyecto, que es bastante poco, y también hemos visto pues un poco el entorno, ¿no? De una forma muy, muy básica. Yo creo que lo más importante que os tenéis que quedar es con las propiedades, es decir, vamos a trabajar mucho con propiedades de proyecto, propiedades de página que aún no las hemos visto y propiedades de dispositivo. Las propiedades de página, si yo voy a una página, puedo ver sus propiedades, es decir, puedo darle a propiedades y aquí me aparecen las propiedades. Aquí tengo un cuadro muy parecido al cuadro que tenía en las propiedades de proyecto, que es, digamos, las propiedades que yo creo que el software cree que voy a necesitar, y puedo añadir pues, una cantidad ingente de propiedades de página. Y después aquí hay propiedades de página que son, digamos, obligatorias, que son propiedades de página necesarias, como puede ser el número de la página, aunque pone nombre, es número, ¿vale? Tipo de la página, descripción de la página, ¿no? Que este sí que es el nombre, la descripción de la página lo identificamos como el nombre. Entonces aquí pues también tenemos unas propiedades y cuando veamos los dispositivos también tendremos unas propiedades de dispositivo. Sin más, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.